Muy buenos días, señoras, señores. A ver, mi pelo. A ver, ¿te aclaras? Muy buenos días, señoras, señores y estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre cómo ahorro dinero en la universidad. Cuesta de creer, pero soy muy rata. Ser estudiante puede ser muy caro, sobre todo si eliges estudiar en una de las ciudades más caras del mundo. Ha sido un error, sí, pero bueno, lo bueno es que me sé todos los truquillos ahora. Antes de empezar, lo que más me ayuda a ahorrar dinero es ganar dinero, entonces muchas gracias Karma por patrocinar este vídeo. Apoyamos aquí mi alquiler. Karma es una extensión de Chrome que puedes añadir para ahorrar dinero en todas tus compras. Es súper sencillo, simplemente vas a la página web a través del link en la descripción, lo instalas como extensión y puedes obtener cupones de descuento, guardar tus cosas y él te va avisando cada vez que hay una nueva rebaja en los productos que tienes guardados. Yo tengo estas listas organizando los libros que me quiero comprar, las compras navideñas y otro tipo de cosas, entonces tengo las compras organizadas y sé que cuando las compre las voy a comprar al mejor precio, entonces está súper bien para estudiantes porque así ahorramos donde podemos. Cuando estés comprando cualquier cosa puedes usar la función de escaneo de códigos de descuento y él te va buscando todos los códigos de descuento que encuentra para esa página y te aplica el mejor. Y luego si compras en algunas tiendas específicas, Karma te devuelve el dinero a través de PayPal. A mí me ha parecido súper útil como estudiante rata que soy y definitivamente lo voy a estar usando mucho más a partir de ahora. Y sí, espero que os parezca útil también. Os dejo el link en la descripción por si queréis añadir la extensión. Así que muchas gracias Karma y vamos allá con el resto de consejos. Ya estoy lista, ahora vamos a desayunar. Mientras desayunaba he estado pensando en todas las cosas que hago para comer más barato. Siempre desayuno lo mismo, avena, que me cuesta el paquete como 2 libras. Y luego me conozco un montón de truquillos para conseguir comida barata. Siendo estudiante y también teniendo la universidad, siento que es mucho más fácil. En mi universidad hay un montón de cafeterías y lo que hacen al final del día es regalar la comida o simplemente dejarla rebajada. Y ceno muchas veces porque simplemente me quedo estudiando hasta tarde en alguna cafetería y tal, y luego me acerco a la persona que está ahí y les pregunto y normalmente te dan comida gratis, pero 100%, entonces siento que no como mucho en casa. Pero cuando lo hago siempre me aseguro de tener como comida en el congelador, o sea, cuando cocino mucho, cocino barato, vegetariano. Ser vegetariano es súper raro porque es como todo barato. Y siempre tengo cosas para comer en casa, que al final comer en casa suele ser lo más barato, a no ser que comas gratis, que siempre es más barato. En Suecia tienen un dicho, gratis är gott, que significa que lo que es gratis está bueno y yo estoy súper de acuerdo. Oh my God. Are you okay? No, Do you? I want a commission. I don't mind. Oh my God. The word count just went from 425 to 426. 427 right there. También me encanta usar Tugo, que es una aplicación con la que puedes comprar comida que van a tirar en panaderías, en supermercados, restaurantes, todo tipo de comercios, y ahí siempre me pillo el mismo tubo que me gasto 3 libras y me dan como 2 sándwiches, 4 curasanes. Entonces siempre tengo como curasanes o sándwiches y cosas en el congelador también, porque cuando voy pues me compro bastante y lo congelo. Está genial y también me siento como súper sostenible, ¿no? O sea, intentando no consumir tanto, o sea, no comprar tantas cosas de comida y más comprar las cosas que van a ser tiradas de todas formas. Todo ventajas. Luego hay algunos tubos que son un poco más decepcionantes, pero se trata de probar la aplicación en tu ciudad y ver cuáles son los que te dan mejor comida o te gustan más y tal.
También puedes buscar suscripciones en tu ciudad que te ayuden a ahorrar dinero. Yo la que uso en Londres es la suscripción a Pret, que es una cafetería. Bueno, si sois de Inglaterra o de Londres, lo que sea, ya lo conoceréis 100%, pero pagas 20 libras al mes y tienes como café gratis todos los días, casi ilimitado, tienes como 5 cafés al día. Entonces puedes hacer como una búsqueda para tu país, tu ciudad, para ver si existen suscripciones que te podrían ahorrar dinero dependiendo de los gastos que tengas en tu día a día. Algo que no hago ahora, pero que hacía mucho en Valencia, es comprar a granel. La comida a granel suele ser mucho más barata. Es súper raro en Londres porque la comida a granel es como más cara. No sé por qué, pero en Valencia mi tienda favorita se llama La Comanda a granel y ahí es donde hago mis compras de todo, en plan todo lo que sea a granel, lentejas, avena, cereales, tés, incluso galletas y cosas así, hay de todo y siento que es más barato que comprar en supermercados. Y luego me encanta tener como todo en tarritos de cristal y cosas. Y luego también relacionado con esto, la compra en fruterías muchas veces son más baratas, a veces no, pero normalmente son como más baratas y de mayor calidad. O en mercadillos, aquí es algo que echo de menos en Londres, no he visto ningún como mercadillo para comprar fruta y verdura barata, todo es de supermercado y todo es muy caro. Así que depende mucho de dónde vivas también, claro. Para ahorrar en transporte lo que más recomiendo obviamente es vivir cerca de la universidad, si puedes, igual no puedes, pero siento que, o sea, en algunas ciudades sale mucho más rentable vivir cerca de la universidad y ahorrarte el transporte público. Tengo buenas noticias, que es que lo más probable es que me mude en enero y creo que me mudo a un sitio súper cerca de mi universidad, estoy muy feliz y bueno, ya os contaré más sobre ello. Si no vives cerca, lo que más recomiendo es ir en bici y es, no sé, para mí es como lo más barato. En Valencia tengo la suscripción a Valen Bici, que es como las típicas bicis de alquiler y me cuesta 30 euros al año y puedo usar la bici donde quiera, me encantan esas bicis, como amo. Y aquí, en vez de tener una suscripción, que podría haber hecho eso, pero decidí comprarme la mía porque encontré una bici por eBay por 40 libras, entonces como muy buen precio. Os recomiendo mirar por eBay si queréis una bici de segunda mano. También, obviamente, si estáis en España, pues páginas de segunda mano, rollo Wallapop. En Inglaterra lo que tienen es Gumtree, que es como Wallapop, lo mismo. En general, comprar de segunda mano es súper buena opción, sobre todo para cosas así como bicis, que sí, puedes encontrar una bici perfectamente de segunda mano. Yo suelo usar la bici como 3 días a la semana y el resto de la semana voy en bus. Depende un poco de los sitios a los que tenga que ir, porque tengo que ir a distintos sitios durante la semana. A veces es como más complicado llegar en bici y bueno, está genial tenerla y me ahorro bastante. Y encima haces ejercicio, o sea que todo ventajas. Algo de lo que estoy disfrutando muchísimo son los clubs de la universidad. Puedes mirar si hay clubs de deporte, de distintas actividades y te ahorras muchísimo. Yo, por ejemplo, estoy inscrita en el club de yoga y tienes como por 30 libras al año muchas clases de yoga, entonces obviamente es mucho más barato que mirártelo por tu cuenta en un estudio. También estoy en el de frisbee, tengo como clases de frisbee, bueno, clases como entrenamiento, ¿sabes? Y no tengo que pagar ninguna suscripción rollo a gimnasios ni nada, como que tengo esas actividades ya. También estoy en el club de arte y ahí pues creo que me costó la suscripción 5 libras al año, o sea, por todo el año. Y voy a pintar y hay como actividades, también puedes acceder como a cursos más baratos, dependiendo de tus intereses, como que puedes buscar a ver si hay clubs universitarios. Depende de la universidad, o sea, no sé, yo en España no sé si eso existe, pero en Inglaterra sí que es algo como más establecido, como los clubs universitarios. Y luego, obviamente, los bares universitarios, aquí no sabéis la diferencia de precio entre tomarse algo en un pub normal o en un como bar universitario. En un bar universitario igual te cuesta la copa de vino 3 libras, pero en un pub te cuesta como 6 libras, o sea que es casi el doble. Otra cosa también es preguntar siempre por el descuento de estudiante. Yo tengo que pillar el hábito aún de preguntar a literalmente todos los lugares a los que vaya si tienen descuento de estudiante, porque no es como algo que se anuncie, pero muchísimos sitios sí que tienen descuento de estudiante, entonces para restaurantes, para cosas de ocio, para todo, siempre pregunta.